Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial. Les saluda Joel Midense. En este video vamos a aprender cómo resolver un problema de programación lineal utilizando la función solver de Excel. Comencemos. Para empezar a resolver este problema, tenemos que primeramente observar o ver si está activada la función solver en nuestro documento Excel. Ese debe encontrarse en la pestaña Datos. Aquí en la pestaña Datos lo encontramos y debe ubicarse en el grupo de funciones análisis, pero en este grupo de funciones no aparece solver, quiere decir que ese complemento no está activado. Vamos a activarlo. Para activarlo nos dirigimos a la pestaña de archivos. Después de archivos vamos a opciones, que se encuentra al final. Nos abre una ventana de diálogo. En esta ventana seleccionamos complementos y en la ventana que se abre al final está administrar complementos de Excel. Le damos clic en ir y aparece un conjunto de complementos que están disponibles, pero como notarán Solver está desactivado, así que vamos a hacerle clic para activarlo. Ya estamos por activar Solver y solamente le damos a aceptar. Notarán que aparecerá en el grupo de funciones de análisis la función solver, que es un signo de interrogación seguido de una flecha. Vamos a esperar, normalmente debe durar menos. Ok, ya apareció. Esta es la función solver. Es una herramienta de análisis que nos permite llevar a cabo lo que es una solución de programación lineal utilizando el método simplex. Ya una vez activado lo que es la función solver, lo que nos toca ahora es analizar la información. Les sugiero que den pausa al vídeo para poder leer lo que es esta información y así pueden familiarizarse. Vamos a quitar esto, o puedan familiarizarse con el problema. En nuestro análisis, que es lo que vamos a hacer primeramente, debemos identificar tres elementos importantes. Estos tres elementos es importante que lo tengamos muy en claro para que podamos estructurar de manera correcta lo que será la matriz, donde consignaremos toda la información que Solver va a necesitar para llevar a cabo la solución utilizando el método simplex. Los tres elementos son: el primero, identificar la función objetivo. Ese es un primer elemento que debemos determinar. Y la función objetivo puede ser una u otra. O puede ser maximizar o puede ser minimizar. Cualquiera de las dos puede ser el objeto de la función objetivo. Y normalmente en este tipo de problemas va a haber problemas en los cuales se nos va a pedir que maximicemos la ganancia. Todo administrador busca eso, o las ventas, o la utilidad, o la contribución a las ganancias. Pero también puede ser que el problema se trate de minimizar, como todo administrador piensa en minimizar, por ejemplo, lo que son los costos entre algunas de las cosas. Vamos a identificar cuál es la función objetivo, que es lo que se nos está pidiendo. Para ello hay que leer este problema y tenemos para empezar, acá al final se nos dice qué es lo que se quiere buscar con la programación de la producción que vamos a llevar a cabo. ProTrack, que es el problema modelo que vamos a solucionar, desea maximizar la contribución del mes entrante a las ganancias.
Eso es lo que se desea, maximizar la contribución del mes entrante a las ganancias. Por lo tanto, la función objetivo busca maximizar, en este caso, la contribución a las ganancias. Y relacionado con este objetivo de maximizar las ganancias, tenemos aquí más abajo el numeral 1, donde se nos explica el margen de contribución de cada una de las unidades que se piensa producir. Ok, entonces hemos identificado la función objetivo. Y la función objetivo es maximizar las ganancias. Ahora nos toca identificar el segundo elemento. ¿Cuál es este segundo elemento? Identificar las variables. Este problema es un problema de programación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que programar. Es decir, determinar cuántas unidades producir de una, cuántas unidades producir de otra y así sucesivamente. En este problema, ProTrack fabrica o planea fabricar dos modelos, E9 y F9, y desea determinar cuántas de cada una de esos equipos fabricar. En otras palabras, va a programar. Lo que se quiere es programar cuántas unidades se va a fabricar de cada una de tales unidades. Y debe programarse de tal manera que se cumpla con el objetivo que se busca, la cual es maximizar las ganancias. En eso consiste el problema que vamos a identificar, que vamos a resolver. Entonces, ¿cuáles son las variables? Las variables va a ser cuántas E9 y F9 deberá fabricarse. Esas son las variables. ¿Cuántas unidades de E9 y cuántas unidades de F9? Hemos identificado las variables, que en sí es el número de unidades que queremos programar que se produzca. Esas son las variables de este problema. Vamos a continuación a pasar a lo que es el tercer elemento que necesitamos identificar. ¿Y cuál es este tercer elemento? Este tercer elemento es identificar las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Las restricciones, en otras palabras, son límites más allá del cual no podemos pasar. Esas son las restricciones, los límites que nosotros tenemos y que nos impide llevar a cabo cualquier tipo de programación. No podemos llevar a cabo cualquier tipo de programación porque tenemos un límite, tenemos varias restricciones. Y en este problema tenemos precisamente eso, varias restricciones. Y aquí se enumera abajo varias de las restricciones que nosotros tenemos. El numeral 1 no tiene que ver con restricción, está relacionado con lo que es el contribución margen de utilidad aquí, entonces no es una restricción. El numeral 2 tampoco es una restricción, no nos impone un límite, pero el numeral 3 sí nos está describiendo una restricción que tenemos. ¿Cuál es esa restricción? Los equipos E9 y F9 se producen en dos departamentos, pero estos departamentos tienen un límite de horas que están disponibles. Como menciona acá, estos dos departamentos tienen tiempos disponibles de 150 y 100 horas respectivamente. Departamento A tiene 150 horas disponibles y departamento B tiene 160 horas disponibles. Esto limita el número de unidades que tenemos que fabricar de E9 y F9. No tenemos que fabricar una cantidad que nos haga necesitar más de esas horas porque no las tenemos. Por lo tanto es un límite o una restricción que se nos impone y debemos respetarlo porque
no se cuenta con esas horas. La siguiente restricción está en el numeral 4. Hay un contrato con el sindicato que también se tiene que cumplir, y este contrato indica o especifica que deben las horas de prueba del producto terminado no debe ser más del 10% inferior a una meta convenida que es de 150 horas. En otras palabras, las horas destinadas a las pruebas no pueden ser menores que 135 horas. Esa es otra restricción que se nos impone. Hay un contrato que nos exige que cumplamos con este requisito. Por lo tanto, el número de horas que se utilice para llevar a cabo las pruebas de los productos debe ser mayor a 135 horas que se deben utilizar en este departamento. Luego, en el numeral 5 nos impone otra restricción que tiene que ver con una política operativa. ¿Y qué dice esta política operativa? Deberán construirse cuando menos una F9 por cada 3 E9 que sean fabricadas. Eso quiere decir que si se producen 3 unidades de la E9, obligatoriamente se debe producir al menos una unidad de F9. Si de E9 se fabrican 9 unidades, obligatoriamente de F9 se deben producir 3 unidades, es decir, la tercera parte de lo que se produzca de E9. Si se producen 15 unidades de E9, entonces se tiene que producir de F9 a lo menos 5 unidades, es decir, 5 unidades o más. Esa es otra restricción que se nos impone. No podemos quebrantar lo que es esta política operativa. Y por último, tiene que ver con la orden que ha hecho uno de los distribuidores, orden que hay que cumplir. Y esta orden refiere a un total de 5 unidades E9 y F9 en cualquier combinación. Este distribuidor principal nos ha pedido 5 unidades en total de esos equipos, no importa qué combinación sea. Por lo tanto, el total de unidades que se produzca, es decir, la suma de unidades E9 más unidades F9, debe ser mayor a 5 para cumplir con esta orden que ya nos ha hecho este distribuidor y que debemos cumplir. Esas son las restricciones que tenemos y ya las hemos identificado correctamente. Una vez que hayamos identificado correctamente cada una de las restricciones, ahora lo que nos toca es elaborar una matriz donde estructuremos apropiadamente todo esto que hemos nosotros identificado, donde estructuremos o ubiquemos correctamente lo que es la función objetivo, lo que son las variables y lo que son las restricciones. Entonces comencemos a elaborar esta matriz para que luego de haberlo hecho podamos hallar la solución que nos permita maximizar la ganancia mediante lo que es la función solver. Para empezar, un punto clave en este problema es que hayamos identificado correctamente lo que son las variables, porque este va a ser la médula del problema, la médula de la matriz, y va a ser los encabezados que vamos a manejar para la matriz que elaboraremos. Ok, entonces comencemos con lo que son las variables. Ya la hemos identificado. Las variables son, y lo vamos a consignar en esta línea, número de unidades a producir. Esas son las variables. Número de unidades a producir. Y por lo tanto vender. Tenemos que producir unidades de E9 y ese va a ser el encabezado
de esta matriz, encabezado de una de las primeras columnas de esta matriz. Y también número de unidades de F9. Como ustedes notarán, previamente yo he coloreado lo que son estas dos celdas. Y es que en estas dos celdas vamos a colocar, o mejor dicho, va a estar la solución al problema. Solver nos va a determinar qué cantidades, cuántas unidades de E9 se debe producir y cuántas unidades de F9 se debe producir. Estas celdas deben quedar vacías. Aquí no vamos a ingresar nada. El único que va a ingresar aquí la información o el resultado va a ser Solver. Pero recuerden esto, es clave, van a ser claves estas dos celdas de las variables. Ok, entonces hemos ya ubicado lo que son las variables. El número de unidades a producir, que no lo sabemos todavía y que Solver nos va a ayudar a determinar este número de unidades que se debe producir con el objeto de maximizar las ganancias. Pasemos ahora, una vez que hayamos consignado lo que son las variables, a consignar la función objetivo. Relacionado con la función objetivo tenemos lo que es el numeral 1. En el numeral 1 se nos menciona cuál es la contribución a las ganancias de cada unidad E9. Como se describe acá, cada unidad de E9 que se venda va a contribuir en $5,000. Escribimos $5,000 entonces acá a las ganancias. Perdón, aquí no, me equivoqué. Abajo. En esta siguiente línea vamos a poner contribución ganancia. Y esta segunda línea va a ser para la función objetivo. Recapitulando entonces, cada unidad E9 que se venda va a contribuir a las ganancias a un importe de $5,000. Y cada unidad de F9 que se produzca va a contribuir en $4,000 a las ganancias. Ok, entonces aquí tenemos ya la línea contribución a las ganancias. Esta es la función objetivo. Ok, ya hemos colocado lo que son las variables, ya hemos colocado lo que es la función objetivo. Lo que nos falta a continuación son las restricciones. Vamos a escribir restricciones y de aquí en adelante colocaremos para cada una de las líneas cada una de las restricciones que hemos identificado. Una de las restricciones que tenemos está indicada en el numeral 3. Tiene que ver con las horas disponibles en cada uno de los departamentos. Hay dos departamentos. En sí, este numeral 3 nos indica dos restricciones. Vamos a colocar horas departamento A. Ok, se nos dice que el departamento A tiene solamente disponibles 150 horas. Esto lo vamos a colocar en esta columna, a la que vamos a llamar límite. Note la estructura que va llevando esta matriz. Es una estructura lógica y ordenada que nos permitirá poder visualizar y analizar de manera más fácil lo que es todo este problema. En esta columna vamos a consignar lo que son los límites o la restricción. Y aquí en esta columna que le sigue a las variables, a los encabezados de las variables, vamos a consignar lo que son las funciones. No es necesario que escriban acá función, pero para propósitos de estudio, colóquense. Y en esta columna vamos a consignar las fórmulas que vamos a necesitar. Vamos a colorearlo para tenerlo bien identificado. Ok. Entonces las horas del departamento A que tenemos disponibles
es de 150. No podemos utilizar más de 150 horas, porque no hay más de 150 horas. Luego aquí mismo en este problema se nos dice la fabricación de cada E9. Nos vamos a ubicar aquí en la columna para E9. La fabricación de cada E9 requiere 10 horas de maquinado en el departamento A. Ok, estamos ubicados en el departamento A. Dice que requiere 10 horas. Y sigue mencionando que esta misma maquinaria, este mismo equipo requiere 20 horas en el departamento B, que sería nuestra segunda restricción. Lo vamos a colocar acá. Horas. Departamento B. 20 horas. Ahí lo hemos consignado. Como menciona el problema, el equipo E9 requiere 10 horas en el departamento A y 20 horas en el departamento B. Y el equipo F9, sigue mencionando, requiere 15 horas en el departamento A. Ok, nos ubicamos bajo la columna F9 y aquí consignamos el número de horas que requiere cada máquina F9 en el departamento A. Y luego dice que requiere o necesita 10 horas en el departamento B. Aquí lo tenemos. Hemos consignado correctamente estos valores que se nos está indicando en lo que es la descripción del problema. Vamos a pasar a la siguiente restricción A, pero antes de pasar, se nos olvidaba acá que el departamento B tiene un número de horas disponibles que es de 160 horas. No podemos utilizar más de 160 horas porque no hay más de eso. Solo hay disponibles 160 horas. Muy bien. Y para finalizar también hay que colocar acá esta columna angostita que he consignado. Hay que colocar un símbolo que nos indique que nos indica este límite. Que nos diga qué es lo que indica este límite. Como no se puede pasar de 120, el total de horas que se utilice en el departamento A debe ser menor o igual a 150, porque no hay más de eso. Por lo tanto, insertamos el símbolo, decimos insertar, símbolo, y ponemos menor o igual. Ahí lo tenemos. Igualmente, en el departamento B, el total de horas que se utilice para la fabricación de esta maquinaria debe ser menor o igual a 160. No debe pasarse de 160 en el departamento B. De una vez podemos ir colocando ya lo que es la fórmula. Acá había puesto función, pero realmente es fórmula. Vamos a ingresar aquí en fórmula. ¿Cómo va a ser la fórmula? La fórmula que vamos a ingresar acá nos va a permitir determinar cuántas horas se va a destinar para la producción. En total, cuántas horas se va a requerir para producir las unidades, diferentes unidades de E9 y F9 del departamento A. Y eso va a ser igual a, escribimos igual, las 10 horas que requiere cada unidad del equipo E9 multiplicado por el número de unidades E9 que se va a producir, la cual hasta el momento desconocemos. Y hay que sumarle las 15 horas que requiere cada unidad del equipo F9 multiplicado por cada unidad F9 que se fabrique. Y eso nos va a dar el total de horas que se necesitarán para fabricar las unidades que programemos para E9 y F9. Le damos Enter. Y lo mismo hacemos acá para determinar el número de horas que se necesitarán para la producción de las unidades que se van a programar. Va a ser igual a número de horas que requiere cada unidad del equipo E9 en el departamento B por cada unidad del equipo E9 que se produzca. Y hay que sumarle más las 10 horas que se necesitan por cada unidad del equipo F9 del departamento B multiplicado por
el número de unidades de F9 que se va a producir. Y eso nos va a arrojar el total de horas que se va a necesitar para producir el número de unidades que se va a programar. Ok, entonces, continuando, esto que obtengamos acá debe ser menor o igual a 160. No debe pasarse de 160. Ya hemos consignado entonces esta función. Algo que quisiera mencionarles también es que en lugar de ingresar la fórmula que hemos ingresado o hacerlo de esta manera, podemos utilizar lo que es la función suma producto de Excel. Es decir, podemos decir igual suma producto, marcamos estos dos, punto y coma, y marcamos estos dos. Esa es otra opción que podemos utilizar si ustedes lo prefieren. Igual suma producto, marcamos estos dos, punto y coma. En el caso de mi Excel, eso es lo que me pide, punto y coma. Tal vez en el suyo le pide lo mismo o le puede pedir coma, dependiendo. Y ahí lo tenemos. O de esta manera o de la otra se puede hacer, la que usted prefiera. El caso es que da igual, da lo mismo. Vamos a la siguiente restricción, ya tiene que ver con el departamento de pruebas. Horas, departamento, pruebas. Ok. Aquí en este departamento se nos explica que cada unidad E9 es sometida a pruebas durante 30 horas. Nos ubicamos por lo tanto bajo la columna E9 y aquí en departamento de pruebas escribimos las 30 horas que requiere cada unidad E9 de prueba en el departamento de pruebas. Y luego menciona que cada F9 se debe poner a prueba durante 10 horas. Consignamos entonces ahora bajo la columna F9 en la línea horas departamento de prueba las 10 horas que se nos dice necesita ponerse a prueba este equipo una vez que se termine en el departamento de pruebas. Ok, como se especifica aquí también la restricción o límite que tenemos, en este caso el límite inferior es de 135 horas. Ahora en este caso ya es el mínimo, es lo menos, es el número menor de horas que se debe utilizar, es decir, hay que utilizar más de 135 para cumplir con este contrato que se tiene con el sindicato. Por lo tanto aquí ya no debe ser menor o igual, contrario a ello debe ser mayor o igual. Así que insertaremos lo que es el símbolo de mayor o igual. Entonces el número de horas que vamos a utilizar en el departamento de pruebas para la fabricación de estos equipos debe ser mayor a 135. Y aquí ingresamos entonces la fórmula, es igual a las 30 horas que cada equipo de 9 necesita de prueba multiplicado por el número de unidades del equipo de 9 que se va a producir más las 10 horas que requiere cada unidad de F9 de prueba multiplicado por cada unidad, o mejor dicho, multiplicado por el número de unidades F9 que se produzca, y esto nos va a dar el total de horas de prueba que se va a necesitar en este departamento para producir el número de unidades que se programará a producir de los equipos E9 y F9. Ahora pasemos a la siguiente restricción que se describe en el numeral 5 y tiene que ver con una política operativa que debemos seguir. ¿Qué dice esta política operativa? Esta política operativa nos dice que se debe construir a lo menos una F9 por cada 3 E9. Como les había explicado, si se producen 9 unidades de E9, o sea de estas, entonces de F9
debe producirse 3 unidades, es decir, 9 entre 3. Si de E9 se produce 15 unidades, entonces de F9 a lo menos debe producirse 5 unidades, es decir, 15 entre 3. Por lo tanto, acá la fórmula que vamos a utilizar, ponemos igual al número de unidades E9 que se va a producir, lo dividimos entre 3 y eso nos va a dar el mínimo de unidades F9 que vamos a producir. Y le damos Enter. Ahora noten aquí un detalle, esta celda bajo E9 no se ocupa, lo voy a colorear para indicar que no hay que poner nada ahí. Y no se ocupa, no se necesita porque no se está hablando de cuánto se va a producir de 9. La restricción solo recae en F9. De F9 se está diciendo que debe producirse perdón, vamos a borrar esta fórmula. La fórmula debe estar acá en límite igual número de 9 entre 3. Aquí debe estar, no debe estar en fórmula, sino que debe estar aquí en límite. Ok, como les iba explicando, en esta celda no consignamos nada porque no se está hablando de una restricción de 9, se está hablando más bien de una restricción de F9. Y esta otra celda, no es necesario que lo ocupemos. En lugar de ello vamos a ocupar esto y aquí vamos a poner igual a número de unidades F9. Esa es la otra restricción, la política operativa. Les vuelvo a repetir, esto es solamente para propósitos de ordenación. Esta celda simplemente está jalando la información de las unidades F9. Si de F9 se producen 7, entonces automáticamente en esta celda va a colocarse 7. Si de F9 se produce 3, entonces en esta celda va a copiar esto mismo. Eso es lo que logra si colocamos igual esta celda. El valor que aparezca acá es el mismo que va a aparecer acá. Si coloco 5, aquí automáticamente me cambia a 5 y así sucesivamente. Si lo borramos, automáticamente aquí se borra. Entonces simplemente el valor que aparezca acá también va a aparecer acá utilizando la función que ya les mencioné igual. Clic acá y le damos enter. Y aquí vamos a colocar que este valor, o sea la número de unidades F9, debe ser mayor, o sea una política operativa, a lo que aparezca acá. Aquí aparece 0 puesto que no se ha determinado cuántas unidades de E9 se va a producir. Pero vamos a ejemplificarlo. Si se producen 9 unidades de E9, aquí ya nos está diciendo, entonces de F9 se debe producir 3 o más. Si se producen de E9 21 unidades, entonces acá nos está diciendo que de F9 la restricción que va a tener va a ser de 7 unidades como mínimo. Y así sucesivamente, si se construyen 30 unidades de E9, entonces acá hace el cálculo, debe producirse 10 unidades al menos de F9 y así sucesivamente. Vamos a borrar. Hemos ya ingresado entonces esta restricción y tenemos una última restricción. Quiero mencionarles esto. Hay que utilizar bastante la lógica para ordenar esta información. No hay una única manera de ordenar esta información. Esta manera, como les estoy indicando,
de ordenación, no es la única manera de ordenación. Puede haber otras maneras. Tanta creatividad haya. Esta es la que he encontrado. Es muy útil, es muy clara, pero no es la única que hay. Eso depende también de la lógica que cada uno lleguemos a tener. Y para este tipo de problemas es muy necesario que utilice lógica, una lógica matemática. Y también ingeniársela, ser bien ingenioso para saber cómo ordenar la información. Volvamos al numeral 6, o pasemos al numeral 6, nos menciona que que hay un proveedor que ha hecho una orden de 5 unidades, a lo menos. Es decir, que puede ser que quiera más de 5 unidades. A lo menos hay que cumplirle 5 unidades. Y eso lo vamos a colocar aquí en límite. Como ustedes notarán, no lo coloca acá bajo el conjunto de restricciones. Se puede, pero es más práctico que lo coloque acá. ¿Por qué? Porque fácilmente en esta línea puedo yo hacer la suma. Digo igual, número de unidades de 9 más el número de unidades de F9. Por eso es que la coloco acá en la primera fila. Lo puedo poner acá bajo el conjunto de restricciones, pero no va a resultar práctico. Me resulta más práctico colocarlo acá. Y por eso les hice mención de que no hay una única manera de ordenar las cosas. Puede haber varias maneras. Y también hay que ser ingenioso para hacerlo lo más práctico posible. Y esta es la manera más práctica que he encontrado de ingresar o de consignar esta restricción. La restricción de que la suma de estos dos, que está consignado acá, debe ser mayor o igual a 5. Entonces copiamos el símbolo. Mayor o igual a 5. Y ahí tenemos todas las restricciones que el problema nos ha dicho. Ya no nos falta nada más, hemos ingresado todo y lo único que nos resta es hacer correr solver, es decir, aplicar lo que es la función solver. La función solver nos va a pedir esos tres elementos que mencionamos al principio: función objetivo, variables y cada una de las restricciones que hemos ingresado. Y todo lo tenemos acá precisamente en esta matriz que hemos elaborado. Vamos a ir a datos entonces, pestaña datos, le damos clic en solver para que solver lleve a cabo todo el cálculo de la programación lineal. De otra manera, si lo hiciéramos manualmente con regla calculadora, dudo que llegáramos sin muchos errores a la respuesta correcta, si es que logramos llegar a la respuesta correcta. Pero mediante esta función nos ahorramos mucho tiempo y hacemos más prácticas las cosas y no nos quebramos la cabeza. Y esa es la manera de obrar de un administrador. Máximo resultado con el mínimo de esfuerzo. Y este tipo de herramientas, eso es lo que logra: obtener máximos resultados utilizando el mínimo de esfuerzo. Ok, como les mencioné, nos va a pedir los tres elementos, lo que es esta ventana de solver. Parámetros de solver. Comencemos con establecer objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Perdóneme, vamos a cerrarlo. Hemos consignado la función objetivo, que es importantísimo. Lo vamos a colocar acá y vamos a diferenciarlo con otro color de celda. Digamos color verde. Ok. La función objetivo vamos a escribir igual a la ganancia que genera cada unidad E9 multiplicado por el número de unidades E9 que se va a programar a producir, más margen de contribución de cada unidad en F9 multiplicado por el número de unidades F9 que se va a producir. Y esta va a ser la función objetivo.
Como ya les mencioné, también pueden utilizar la función igual suma producto. Seleccionan estas dos celdas de margen de contribución y luego estas otras dos celdas. Y tenemos acá entonces la función objetivo. Es importante esta función, recuerden, es indispensable al igual que las demás y ya la tenemos. Quiero mencionarles otro detalle importante. Como ustedes notarán, cada una de las fórmulas que hemos ingresado está implícito o está incluido las celdas variables. Si ustedes notarán, la función objetivo y las restricciones están enlazadas con la celda de las variables. Eso es importantísimo, ténganlo en cuenta. Si no fuese así, no lograríamos obtener el objetivo que necesitamos, que es maximizar ganancias. Recuerden entonces, todo esto, todas estas fórmulas hacen posible que haya un enlace entre los parámetros con las variables. Recuerden ese detalle, es importante que todo esto esté entrelazado o esté unido a las unidades a producir, que son en sí las variables, y esta unión se lleva a cabo mediante el ingreso de estas fórmulas. Ok, ya lo tenemos todo. Vamos a la pestaña datos y vamos a darle clic a Solver, y Solver nos va a pedir los parámetros. Primeramente, establecer el objetivo solo es uno. ¿Cuál es? Que la ganancia total que hemos consignado acá en una fórmula sea la máxima. Aquí nos da tres opciones, entre una de ellas máxima y mínimo. En nuestro caso no queremos minimizar, sino que maximizar, así que ahí donde está correcto, porque lo que queremos es que la ganancia que aparezca acá sea la máxima posible que se pueda obtener. Ok, ahora vamos a ir a las celdas variables, que es el segundo parámetro que debemos ingresar. ¿Cuáles son las celdas variables? Pues las tenemos aquí coloreadas, son estas dos. Entonces simplemente lo marcamos. Marcamos todas las celdas variables. Un detalle: en este problema solamente contamos con dos variables, unidades de E9 y unidades de F9 a producir. Pero no es lo normal. Lo normal es que los problemas tengan más de dos variables. Pero en este caso solamente hay dos variables. Pero tomen en cuenta este detalle. No únicamente en todo problema hay dos variables. Muchos tienen más de dos variables. Luego el tercer parámetro son las restricciones, que tenemos varias. Vamos a ir agregando una por una. Y le hacemos clic en agregar para agregar las restricciones. Vamos a darle a agregar. Y comenzamos con esta primera restricción. Número de unidades a producir. Como mencionamos, la suma de E9 y F9 que está aquí consignada debe ser mayor o igual. Ok, entonces hicimos clic. Al hacerle clic se nos consigna acá en referencia de salda. Vuelvo a repetirles la primera restricción en este apartado referencia de celdas, donde está ubicado el cursor. Vamos a ingresar la primera restricción, que es la fórmula, que es esta. Este valor que aparece acá, una vez que le hacemos clic, se ingresa acá en referencia de celda. Eso debe ser mayor o igual. Ok, entonces vamos a cambiarle, aparece acá menor o igual de manera predeterminada. Vamos a cambiarlo a mayor o igual. Y luego automáticamente se nos ubica el cursor en restricción. ¿Cuál es la restricción? 5. Hemos ingresado la primera restricción, que este valor que aparece acá, o sea, este mismo, debe ser mayor o igual a este valor que aparece acá, que es la restricción, como dice acá, restricción. Todavía tenemos más restricciones a agregar, así que le damos a agregar de nuevo para pasar a la siguiente restricción que vamos a agregar. En otra vez referencia de celda, la restricción es que este valor
o sea, el total de números de horas del departamento A, debe ser menor o igual a 150. Entonces aquí está bueno, menor o igual. Ahora vamos a la celda restricción y seleccionamos 150. Esta celda donde está consignada el límite 150. Pasamos a la siguiente. Para la siguiente le damos a agregar. Y la siguiente es primeramente referencia de celda. La referencia de celda es esta misma, la siguiente línea. Este valor que aparece acá debe ser menor o igual, como indica aquí el símbolo, a 160. Entonces vamos acá, menor o igual está bueno, y la restricción es 160. Vamos a pasar a la siguiente restricción, así que le damos a agregar. La referencia de celda de nuevo va a ser este valor que va a aparecer acá. Ok, ya la hemos ingresado, debe ser. Ahora aquí no es menor o igual, sino que es mayor o igual. Así que le vamos a cambiar a mayor o igual. Y la restricción acá, seleccionamos esta restricción para el departamento de prueba. Ok, entonces ya hemos ingresado esta restricción. El valor acá, el valor que aparezca acá, es decir, el número total de horas de prueba, debe ser mayor o igual a 135. Ya está ingresado. Ahora solo nos falta la política operativa. Vamos a ingresarla, así que le damos agregar para agregar otra restricción. Y en la política operativa, el valor que aparezca acá, es decir, el número de unidades F9 que se vaya a producir, debe ser mayor o igual. Ok, entonces seleccionamos acá, lo cambiamos a mayor o igual. Ahora nos ubicamos en restricciones, debe ser mayor o igual a el valor que aparezca acá. Ya hemos ingresado las restricciones que aparecen en la tabla, pero hay una restricción más. ¿Cuál va a ser esa última restricción? Va a ser las mismas variables. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta aquí que matemáticamente se puede producir resultados en decimales, pero obviamente no podemos decir vamos a producir 5 unidades y media de unidades de E9. No se puede decir. No se puede decir tampoco vamos a producir 3.3 unidades de F9. No se puede eso. No podemos hacer ese tipo de programación en términos de decimales. Por lo tanto, el número de unidades de E9 y F9 debe ser números enteros. Y eso va a ser otra restricción necesaria a ingresar. Que el valor que me genera acá en estas celdas variables sean números enteros. Por lo tanto, acá en referencia de celdas vamos a ingresar estas dos celdas. Seleccionamos estas dos celdas. Noten que ya lo estamos haciendo de una manera un tanto diferente. Los valores que aparezcan en estas celdas y las celdas variables, y acá en la siguiente vamos a poner INT, es decir, entero. Seleccionamos y aparece automáticamente la restricción entero. Lo que estamos restringiendo acá son los valores que debe aparecer aquí para las variables. Con esto le estamos diciendo a Solver que estas dos celdas, los valores que aparezcan en estas dos celdas, deben ser números enteros. Así impedimos que la solución nos arroje números decimales. Ahora, como no hay más restricción que agregar, le damos a aceptar. Ya hemos ingresado aquí, ya tenemos todo lo que son las restricciones. Quiero mencionarles que hay una manera diferente también de ingresar más rápidamente las restricciones, pero eso lo veremos en los siguientes video tutoriales para no confundirlos. Luego, al final, nos está preguntando el método de resolución. Solver utiliza varios métodos de resolución. Está el no lineal, está el simple LP y está el evolucionario, pero la que vamos a utilizar es métodos simples. Como ustedes notan, dice LP son los
las iniciales de programación lineal, pero en inglés, que en sí describe el tipo de problemas. El tipo de problemas que nosotros estamos manejando aquí es de programación lineal. Por lo tanto, el método de resolución correcto es métodos simples, programación lineal. Así que esa es la que mantenemos seleccionada. Simples, LP es el método que vamos a pedir Solver utilice para resolver. Y para finalizar le damos resolver. Cálculo y ahí está. Quiero mencionarles que en esta ventana se nos indica si Solver encuentra una solución. Si no encuentra ninguna solución, aquí se va a abrir una ventana y esta misma ventana nos va a indicar. Si hay algún error, nos va a arrojar en este lado de esta ventana un signo de admiración en color rojo. Si aparece un signo de admiración en color rojo, quiere decir que hay un problema, hay algo que no se puede cumplir y posiblemente se deba a que hayamos ingresado de manera incorrecta alguna información en la matriz. Pero no aparece nada de eso, aparece todo correcto, por lo tanto hemos encontrado la mejor solución y solo nos resta darle a aceptar. Y como ustedes notarán, automáticamente Excel determinó los valores o el número de unidades F9 a producir, que en este caso son 5, y el número de unidades F9 a producir son 6. En total son 11 unidades que se va a producir, es decir, 5 unidades de E9 más 6 unidades de F9. Como ustedes notarán, se cumple esta restricción porque 11 es mayor que 5. Se han producido más de 5 unidades. Más abajo ustedes notarán que también se cumplen las demás restricciones. Por ejemplo, en el departamento A solamente se dispone de 150 horas, pero se utilizó menos, 140 horas. Entonces se cumplió. Del departamento B, cabal, se utilizaron las 160 horas. Se cumple esta restricción, no se pasó. Y en el departamento de pruebas se utilizan 210 horas. Se cumple porque esto es mayor a 135, que es el límite o lo menos que el contrato nos impone utilizar de horas de prueba. Y para finalizar, notemos que en este caso se producen 5 unidades de 9. Eso dividido entre 3 nos da 1.6. Por lo tanto, el número de unidades F9 a producir debe ser mayor a este valor. Y en efecto, 6, que es el número de unidades F9 que se va a producir, es mayor a 1.666, que es la política operativa que se nos impone. Y aquí aparece la ganancia total. Lo que nos resta es entonces consignar la decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es producir 5 unidades de E9 y 6 unidades de F9. Esta es la programación de la producción que vamos a sugerir se decida. ¿Por qué? Porque con esta programación de la producción se va a lograr la máxima ganancia, que va a ser de $49,000. Por lo tanto, el último paso que nos queda es escribir la decisión. Recuerden, hay que redactar la decisión, no dejamos así nomás el cuadro resuelto. Nos falta interpretar lo que es la información. Y consignamos o escribimos la decisión. La decisión es, se debe programar 5 unidades a producir de E9, 6 unidades de F9, y esto nos va a permitir obtener una contribución total a la ganancia de $49,000. Esa es la decisión y conclusión a lo que es este problema de programación lineal. Fue un placer. Recuerden, es necesario que vean los siguientes videotutoriales en los que veremos cómo resolver otros problemas parecidos a este de programación lineal.